Hola a todos, en este vídeo veremos las infracciones y las sanciones tributarias. La potestad sancionadora en materia tributaria en vía administrativa se ejercerá de acuerdo con los principios reguladores de la misma y con las especialidades establecidas en la Ley General Tributaria. Estos principios son 4. En primer lugar, el principio de legalidad, el cual exige que tanto las infracciones como sus correspondientes sanciones se contengan en normas con rango de ley. En segundo lugar, tenemos el principio de tipicidad, que actúa como una garantía de la seguridad jurídica para el contribuyente. En virtud de este principio, los obligados tributarios pueden conocer previamente el mandato o la prohibición que establece cada norma y así mismo conocer la sanción aplicable en caso de su incumplimiento. En el principio de culpabilidad se establece la necesidad de sancionar solo en aquel caso en el que exista dolo o culpa en la conducta del sujeto infractor. Por tanto, esto hace que nuestro sistema tributario sea de responsabilidad subjetiva y no meramente objetiva. Por último, el principio de no concurrencia prohíbe sancionar 2 veces un mismo hecho, ni en el mismo orden punitivo, ni en órdenes diversos, como podría ser una sanción administrativa y una imposición de carácter o naturaleza penal. En el ámbito tributario, con carácter general, hemos de destacar que tampoco o no permite este principio que una misma conducta sea sancionada como una infracción independiente, por un lado, y por otra parte además sea empleada, como veremos posteriormente, como un criterio de graduación o calificación de otra infracción. Bien, las sanciones y las omisiones tipificadas en la ley no darán lugar a responsabilidad por una infracción tributaria cuando ocurran los siguientes 5 casos. En primer lugar, cuando se realicen por quienes carecen de capacidad de obrar. En segundo lugar, cuando concurra un supuesto de fuerza mayor. En tercer lugar, cuando éstas se deriven de una decisión colectiva en las que uno de sus miembros se haya desmarcado con un voto particular o no hubiese asistido a la misma. En cuarto lugar, cuando el contribuyente hubiese puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de esas obligaciones tributarias, entendiéndose por tal cuando el obligado se haya amparado en una interpretación razonable de la norma o hubiese seguido el obligado tributario algún criterio manifestado por la administración tributaria. Y en el último caso, cuando sean imputables a una deficiencia técnica existente en los programas informáticos que facilita la propia administración tributaria. Bien, los sujetos infractores. El artículo 181 de la Ley General Tributaria establece con carácter general que serán sujetos infractores todas aquellas personas físicas, jurídicas y también las entidades mencionadas en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que realicen todas aquellas acciones u omisiones que estén tipificadas como infracción en esta misma ley. Entre otros casos, pues establece que serán sujetos infractores los contribuyentes y sus sustitutos, los retenedores y los obligados a practicar ingresos a cuenta, o los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales, o la sociedad dominante en aquellos casos de regímenes de consolidación fiscal. También las entidades que estén obligadas a imputar o atribuir rentas a sus socios o miembros, los representantes y también los obligados tributarios de conformidad con la normativa de asistencia mutua. Con carácter general, o la regla general, es la solidaridad en aquellos casos en los que varios sujetos cometan la infracción. Bien, el artículo 182 de la Ley General Tributaria regula los supuestos de extensión de esa responsabilidad por las sanciones y también por la deuda. En este caso se establece que responden solidariamente aquellos que hayan colaborado o participado en la comisión de las infracciones, o aquellos que colaboren en la ocultación o transmisión de bienes a embargar, o en el levantamiento de sus medidas cautelares, también los adquirentes de empresas con deudas tributarias que estuviesen pendientes, y por supuesto los administradores de personas jurídicas que hayan cometido directamente infracciones tributarias. Por su parte, responderán subsidiariamente los administradores de hecho o de derecho de esas personas jurídicas que, habiendo estas cometidas infracciones tributarias, ellas no hubiesen realizado todos los actos necesarios que estén en su mano para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. También responderán subsidiariamente las personas o entidades que actúen mediante sociedades interpuestas. Bien, el artículo 183 de la Ley General Tributaria dice que son infracciones tributarias todas aquellas acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tal en la Ley General Tributaria. En cuanto a las clases de infracciones, la Ley General Tributaria las clasifica en leves, graves y muy graves.
Por su parte, el artículo 185 de la Ley General Tributaria establece que las sanciones podrán tener un carácter pecuniario, que consistirá en una multa fija o proporcional, y también podrán ser sanciones no pecuniarias, que estas tendrán un carácter accesorio. ¿Qué podrá ser? Por ejemplo, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, o incluso aplicar beneficios fiscales con un límite de 5 años. También puede establecer la prohibición de contratar con la administración tributaria en el mismo plazo, o incluso la suspensión durante el plazo máximo de un año del ejercicio de profesiones oficiales o empleo o un cargo público. El artículo 167 de la Ley General Tributaria establece varios criterios de graduación de las sanciones y las infracciones tributarias. En primer lugar de ellos es la comisión repetida de infracciones tributarias. Se entenderá en este caso que se produce una comisión repetida de infracciones tributarias cuando el sujeto infractor ya hubiese sido sancionado por la misma infracción previamente en los 4 años anteriores, entendiendo por tal la misma naturaleza que se encuentre esa sanción en el mismo artículo, el mismo capítulo y título de la Ley General Tributaria. Además, otro criterio de graduación es el perjuicio económico para la hacienda pública, que no será sino el porcentaje que representa lo defraudado respecto del total de la deuda que inicialmente debía haberse ingresado. También será un criterio de graduación el incumplimiento sustancial de una obligación de facturación o documentación. En este caso se entiende producida cuando dicho incumplimiento afecta a más del 20% del importe de las operaciones que estaban sujetas a facturación en relación a un tributo o una obligación tributaria y en un periodo que está siendo objeto de comprobación e investigación. También se entiende como incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación cuando, como consecuencia de dicho incumplimiento, la Administración no pueda conocer directamente el importe de las operaciones que están sujetas a facturación. Y también será o graduará esa sanción el acuerdo o conformidad que preste el obligado tributario. En este caso, en los procedimientos de verificación de datos y de comprobación limitada, salvo que se le requiera la conformidad expresa, se entenderá producida la misma cuando la liquidación resultante de estos procedimientos no sea objeto de un recurso o reclamación económico-administrativa, mientras que en el procedimiento inspector se entenderá que existe acuerdo o conformidad cuando el obligado tributario suscriba un acta con acuerdo o de conformidad, como ya vimos en temas anteriores. Bien, la clasificación de las infracciones y las sanciones tributarias. La Ley General Tributaria expone cada una de las conductas constitutivas de infracción tributaria en un artículo distinto, que oscila entre el 191 y el 206 de la Ley General Tributaria. Y dentro de cada precepto establece además los distintos grados que ésta puede tener, leve, grave o muy grave, y además la sanción que le corresponde a cada uno de ellos. Estas sanciones serán objeto de estudio en la práctica de dicho tema. No obstante, hemos de definir dos conceptos que son reiteradamente utilizados por el legislador en estos artículos, y son la ocultación de datos y los medios fraudulentos. Se entiende que existe ocultación de datos a la Administración cuando no se presentan las declaraciones o éstas se presentan con hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o se omite total o parcialmente operaciones de ingresos, rentas, productos, bienes o incluso cualquier otro dato que incida directamente en la determinación de la deuda tributaria. Y siempre y cuando el porcentaje de incidencia sea superior al 10%. Por su parte, se entenderán que el obligado tributario ha empleado medios fraudulentos en la comisión de esa infracción cuando se contengan anomalías sustanciales en la contabilidad o en los libros o registros establecidos por la norma tributaria. Puede ser desde el incumplimiento absoluto de la obligación de la llevanza de la contabilidad o de los libros o registros, o incluso la llevanza de contabilidades distintas. Esto es todo y muchas gracias.